esta nueva terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envía el presidente López Obrador. Hoy lo anunció en su breve conferencia matutina desde Palacio Nacional. Recordar que también el presidente ya está allá en Quintana Roo, en Tulum, y ya incluso pues avanzó en esta inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, pero en la mañana pues dio esta noticia, él mismo lo informó, nadie se lo había consultado, sino que él dijo una buena noticia, es que ya envié la nueva terna para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repiten dos, Berta María, alcalde Luján, y también Lenia Batres Guadarrama. A esta se suma Heréndira Cruz Villegas, pues una propuesta que en lo particular me sorprendió porque pues no sería muy cercana al movimiento de Cuarta Transformación. Esta última abogada, veremos qué deciden y quiénes apoyan a Heréndira Cruz Villegas. Eso nos va a decir bastante. Pero bueno, Sosimo, se repite esta terna. Si de aquí no sale la futura ministra porque no hay consenso y no se logra la mayoría calificada en el Senado, será el presidente quien elija de estas tres. Me parece que si es este último escenario, sería Berta, alcalde de Luján, desde mi percepción, quien podría ser electa por el presidente de la República. Sosimo, no sé tú cómo lo estés viendo. Sí, en efecto, Nancy, pienso que todo se encamina a que sea Berta Luján. Hay que señalar que ella ya casi, bueno, casi, digamos, obtiene el nombramiento en la terna anterior. Creo que, pues sí, se quedó a algunos votos que si se hubieran sumado los de Lenia Batres, que obtuvo, por ejemplo, Lenia Batres y Estela de los Ríos, pues sí hubiera alcanzado ya el nombramiento Berta Luján. Estaremos atentos a que si hoy en esta nueva terna que se ha propuesto, pues aquellas personas que, aquellos legisladores, senadores, senadoras que habían votado por Lenia o por Estela, entonces terminan dándole su voto a Berta Luján, pues entonces estará ya prácticamente saldado este asunto. De destacar lo que ocurre, sí, con la terna del propio presidente de la República. En el caso de Heréndira, pues se trata de una persona que en efecto no ha estado muy vinculada al sector de la Cuarta Transformación, aunque sí tiene también una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos y también a algunas organizaciones sociales, pues ella fue también incluso directora de CENCOS. Es decir, me parece que el presidente de la República, más allá de que no sea un personaje muy cercano a ella, pues mantiene ciertos principios, el de que sean mujeres de entrada, quienes tengan que ocupar esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y también aquellas que han estado pues más vinculadas a, me parece, los derechos humanos y no tanto a los intereses, por ejemplo, del sector económico, porque tendríamos que señalar también algo, qué ternas tan distintas son las que se estuvieron promoviendo en años anteriores, que incluso pues conformaron lo que el gran problema que tenemos como poder judicial hasta nuestros días. Personajes muy vinculados a los grupos económicos, a los grupos de poder en este país siempre aparecían en estas ternas y pues por eso tuvimos este tipo de corte, por eso tenemos este tipo de judicatura, por eso tenemos a personajes como la propia Norma Piña o a personajes como Luis María Aguilar Morales, etcétera. En ese sentido, creo que sí se trata de una terna muy distinta, tan solo son mujeres vinculadas, pues las tres, no con el poder económico, sino más bien en agendas que tienen que ver con los derechos laborales, los derechos humanos. Y Sosima, aquí importante revisar varios puntos. Primero, recordar que en esta discusión que se llevó a cabo el 29 de noviembre pasado en el Senado de la República, no estuvieron todos los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional. Hoy le preguntaban esto al presidente López Obrador y dijo que el Senado sea el que resuelva sus propios asuntos, en el sentido que no iba a ser ni un solo llamado el primer mandatario a los
pues a quienes llegaron a estos cargos públicos de representación popular por el mismo movimiento que representa el presidente López Obrador. Eso por una parte. Segundo, destacar que en esta votación del pasado 29 de noviembre no es que no hubiera habido un consenso en realidad, es que no se alcanzó la mayoría calificada y para este tipo de nombramientos sí se requiere esta mayoría calificada. Recordar que en la segunda ronda de votación, la abogada alcalde Luján alcanzó 68 votos, es decir, por prácticamente casi nada lograba la mayoría calificada. Sí tenía la mayoría simple, pero no alcanzó la mayoría calificada, que me parece eran 76 votos. Otros 2 votos fueron a favor de Batres Guadarrama y otros 3 por la actual consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González. Y me parece que también es importante destacar en esta discusión que se está llevando actualmente, pues como siempre que hay perfiles cargados hacia la izquierda o progresistas o humanistas, en este caso también, pues ahí sí se le endilga pues poca imparcialidad, o que no es un perfil que garantice independencia a este poder judicial, etcétera, pero nunca se critica a quienes están cargados a la derecha, porque no olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está absolutamente cargada a la derecha. Bueno, no de forma absoluta, porque hay 2 perfiles que se mantienen pues en un cariz progresista todavía, que son los perfiles de la ministra Loreta Ortiz y también de la ministra Yasmín Esquivel, pero salvo ellas 2, el resto de ministros, ya descontando por supuesto al exministro Arturo Saldívar, porque él ya renunció, pues el resto de ministros tampoco garantizan esa independencia que tanto alegan, Sósimo, los comentócratas, los expertos en derecho, juristas, ¿no? Que ahora andan muy agobiados porque estos 3 perfiles están cargados a la izquierda desde sus puntos de vista. Pues en realidad recordar que los otros están muy cargados al neoliberalismo, muy cargados a los intereses de transnacionales, y que eso no les parece pues criticable a todos estos que sí andan muy activos, señalando que estas abogadas no cuentan con un perfil para acceder a este cargo. Y también apuntar en esta misma discusión que tampoco estos comentócratas dicen nada de la corrupción del Poder Judicial. Ya quisiéramos que todos los perfiles fueran honestos, que quienes están en estos máximos cargos, particularmente en el Poder Judicial, pues realmente se preocupen por hacer justicia para los millones de mexicanos y mexicanas, sobre todo aquellos que son víctimas o que han padecido de estos sistemas judiciales, ¿no? Cada 15 días en este reporte de seguridad, pues nos dan una muestra de la corrupción que priva en el Poder Judicial. Sí, hay una deshonestidad intelectual muy, pues grave y también muy evidente al señalar que es que se está rompiendo el equilibrio de poderes. Pues sí, como si hubiera habido equilibrio alguna vez, como si realmente el poder judicial hubiera sido independiente en alguna época de la historia reciente de este país del poder ejecutivo. Pues cuando ha sido independiente es precisamente ahora. Siempre estuvieron plegados los ministros al presidente en turno. Así que eso de que es que no hay equilibrios, es que se van a romper la división de poderes. No, de entrada, no hubo división de poderes en este país. Hubo un gran poder presidencial, pues está incluso en los propios libros de historia, en los libros de ciencia política, etcétera, lo que significó el presidencialismo mexicano, que un poder prácticamente omnímodo que estaba presente en los otros poderes a los que también terminaba sometiendo. Hay que recordar cómo se aprobó, por ejemplo, esta deuda del FOBAPROA para pues endeudar a el país, a varias generaciones de mexicanos, de mexicanas. Pues fue mediante una imposición del Poder Ejecutivo que secundó de manera mayoritaria el Poder Legislativo. Hay que recordar que en ese entonces existía la planadora priista, como se le llamaba,
y que todo lo que el presidente proponía de manera automática se aprobaba en el Poder Legislativo y el Poder Judicial lo validaba. Así fue durante mucho tiempo el sistema político mexicano. Entonces, ¿qué nos quieren venir a decir cuando se va a romper el equilibrio de poderes? Pues como si hubiera habido alguna vez. Entonces decíamos, es una deshonestidad intelectual muy grande, muy evidente, y señalar que precisamente pues cada presidente de la República, por supuesto que impondrá o propondrá de acuerdo con las propias facultades que le da la Constitución, a quien integre esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y lo hará con base en qué? Pues en lo que él cree, en lo que él considera, ni modo que va a decir, a lo mejor a este abogado le gusta los del PAN y entonces lo voy a proponer yo. Pues claro que no. El presidente de la República en turno va a proponer a quien considere él desde su posición política, desde desde el propio proyecto de país que considere que es el viable para México, etcétera. Entonces, esto no nos tendría en realidad que asustar. Más bien, la otra propuesta es que ni sea el presidente, ni sea el poder legislativo, sino que sea la población, el pueblo mexicano. Y que entonces sí, mediante una reforma constitucional se elija a jueces, a ministros y a magistrados, claro, cubriendo algunos requisitos, que sean expertos en derecho o incluso en determinadas áreas del derecho, por ejemplo, derecho constitucional o de control de la constitucionalidad, etcétera. Ya veríamos, pero en realidad que fueran electos por la propia población. Esa es la otra parte. Entonces sí, creo que quienes están rasgándose las vestiduras, pues tienen una honestidad intelectual muy grande porque nunca lo hicieron cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llenó pues de gente vinculada a los poderes fácticos de derecha, gente vinculada también a los grupos políticos totalmente cargados hacia la derecha, y ahí no dijeron nada del equilibrio de poderes, ahí no dijeron nada de que se estaba rompiendo algún tipo de mecanismo del propio sistema político mexicano, y señalarlo también. No dijeron nada, la mayoría de estos, porque ya son varios que están en los medios desde hace mucho tiempo, tampoco dijeron nada cuando Ernesto Zedillo, de un plumazo, cerró la corte y nombró a los ministros que él consideraba, a todos, que él consideraba los que estarían apuntalando a su propio gobierno. Por el contrario, los medios aplaudieron, dijeron que era necesaria una reforma al Poder Judicial y qué bueno que entonces cerraban la corte y prácticamente mediante un decretazo imponían nuevos ministros. Y esto que recuerdas, este episodio de Ernesto Zedillo Sósimo, hay que recordarlo en varios frentes, porque por una parte sirvió para convalidar pues esto que también ya mencionabas del FOBAPROA. Todo lo del anatocismo se falla después de que pues se hace esta pues limpieza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poner puros perfiles a modo, y entonces la Corte avala primero este gran fraude a la nación, este latrocinio que ha implicado el FOBAPROA. Recordar que nos ha costado más de 3 billones de pesos y que lo vamos a seguir pagando hasta 2042, y hablo en plural porque se paga con dinero del pueblo de México y no se puede cancelar esos pagos, no porque haya un cambio de rumbo en el proyecto de nación, la Cuarta Transformación puede dejar de pagar esta deuda, pues nos metería en un conflicto internacional de carácter financiero. Entonces, bueno, revisar eso en aquellos años, 1998, se falla por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los deudores de las instituciones financieras que estaban ahorcados en aquellos momentos por el llamado error de diciembre de 1994, que pues en los primeros días del sexenio de Zedillo se les derrumbó la economía y la crisis familiar en la que entraron muchas personas los llevó a perder sus casas, perder sus coches. Muchos de ellos se suicidaron, sus pequeñas propiedades, sus pequeños empresas, microempresas quebraron por doquier, y la Corte avaló el llamado anatocismo, este cobro de interés sobre interés, que a los únicos que beneficiaban eran nuevamente a las instituciones bancarias, a las instituciones financieras, que ya de por sí estaban recibiendo dinero
del FOBAPROA. Y segundo punto que hay que pues anotar en esta misma revisión histórica, pero también de lo que está pasando ahora, es que ese es el origen de los fideicomisos. Ni más ni menos que todos los fideicomisos empiezan a surgir en ese momento porque no solo les dio buenos sueldos, buenos buenos finiquitos o buenas digamos, prestaciones a quienes ya dejaron de ser ministros y ministras de la Corte en aquel momento, y sino que a los nuevos los apapachó de tal forma el entonces presidente Ernesto Zedillo Sosimo, que se crean estos fideicomisos al margen de la legislación, de los cuales 13 ya fueron extintos por el Poder Legislativo y que la Corte se niega a devolver estos recursos por casi 15,000 millones de pesos, a pesar de que Norma Piña, hay que recordarlo, había dicho que sí se iba a destinar ese dinero a las personas afectadas por el huracán Otis. Sí, yo creo que es importante recordar también el cariz de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que haya sido nombrados en su mayoría estos ministros todavía por los gobiernos anteriores, todos ellos que provienen del grupo neoliberal, pues también vemos cómo se mantienen pues a rajatabla todos estos privilegios. Hay que recordar que no solamente se trata del asunto de los fideicomisos, sino incluso un asunto tan básico como el que cumplan la Constitución, que señala que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Podrían ganar incluso lo mismo, pero hay que recordar que los ministros ganan hasta 3 veces más que el presidente de la República y están ahí ganando eso porque ellos son los que dicen prácticamente si se cumple la ley o no se cumple la ley y ellos pues han quedado exentos de este cumplimiento por más retórica retorcida que estén armando para justificar esto. La ley es clara y está ni siquiera en una ley secundaria, está en la Constitución, la misma que estos funcionarios juraron defender, y hay que recordar que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es el máximo tribunal constitucional de este país, es decir, su principal cometido, objetivo es la vigencia de la Constitución, que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se cumpla en el país. Ese es el cometido de la Suprema Corte y son ellos los que no están acatando esta disposición de la Constitución de que todos los servidores públicos deben de ganar menos o igual que el presidente de la República. Entonces, tenemos este caso de los ministros que no quisieron bajarse el sueldo y que además ampararon a otros servidores públicos de los llamados también organismos autónomos para que no lo hicieran. Y también tenemos que mantienen estos fideicomisos que quedó muy claro, quedó en evidencia. Estos fideicomisos son para disfrute, para goce de los altos mandos de este poder judicial, que en nada se afectarían los derechos de los trabajadores en caso de que sí se hubieran extinguido, porque hay que recordar que ahora ya se ampararon y por eso no se pueden extinguir a pesar de esta reforma del Poder Legislativo, pero incluso en este sentido decíamos, están garantizados los derechos de los trabajadores porque no se está atacando nada del contrato colectivo. Tendrían que buscarse mecanismos para que si hubiera algunos recursos que se encontraban en esos fideicomisos se pudieran trasladar a otro tipo de fondo, pero en realidad el grueso de los derechos están garantizados con el presupuesto que de manera anual se le aprueba a este poder judicial. Quedó muy claro que no se trataba de defender en el caso del poder judicial con estas marchas, estas protestas, esta defensa de los fideicomisos, la defensa de los derechos de los trabajadores. Y quedó también muy claro que en ningún momento se estaba atacando la independencia de este poder. No había una sola línea en esta reforma legislativa que viniera a menoscabar las facultades, los derechos, las responsabilidades que al Poder Judicial le consagra la Constitución. Entonces, simple y sencillamente ha sido aferrarse a los privilegios y a algo más, aferrarse a que el pripanismo siga controlando este Poder Judicial de la Federación, porque es un bastión que tiene precisamente todo este grupo político que está en vías de ser desplazado del sistema político mexicano. Esperemos, si es que ocurre, porque sí, está desplazado solamente de un poder, el Poder Ejecutivo, pero vaya, que está encaramado por lo menos al Poder Judicial. Y Sosimo, qué importante esta observación en el sentido de que no debemos olvidar
que ha sido un poder judicial que se ha resistido a los cambios que viene pues viviendo nuestro país, ¿no? A partir de que el presidente López Obrador entra a este máximo cargo de representación popular, la presidencia de la República, con una estrategia que se basa sobre todo en la austeridad republicana. A veces dice el presidente, pues ya cayendo en la, ¿cómo es lo de franciscana? La pobreza franciscana, ¿no? Porque se ajusta tanto el cinturón. Pero bueno, en el caso de la Corte, exactamente lo contrario, o sea, sus sus gastos personales, su servidumbre incluso, ¿no? Pagada con dinero del pueblo, está pues realmente mostrándonos qué tipo de país ellos proponen o qué tipo de país respaldan, qué proyecto de nación, a cuál proyecto de nación se suman. Y bueno, decir que en dado caso que no se llegue a un acuerdo ahora en el Senado de la República, ya la decisión va a recaer en el presidente del país. Es decir, López Obrador tendrá la facultad, si no se llega a mayoría calificada con ninguna de sus propuestas, de él decidir sobre estas tres mujeres, sobre estas tres abogadas, porque así lo marca la legislación. Y me parece a mí que en todo caso quien podría tener un mayor respaldo, porque así se mostró en la votación pasada, pues pudiera ser justamente Berta Alcalde Luján. Entonces ya tendríamos pues a dos mujeres de la familia Alcalde, alcalde Luján, por supuesto, en cargos muy importantes, porque también recordar que Luisa María, pues actualmente se encarga de la política interna, que es la segunda después del presidente López Obrador, desde la Secretaría de Gobernación y aliada de esta plataforma política, de este proyecto de nación, sería sin duda alguna Berta Alcalde Luján. Me parece que no habría cabida a una traición como sí ocurrió con los nombramientos de Margarita Ríos Farjat y de González Alcántara Carranca, que también los propuso el presidente López Obrador, pero que de inmediato se plegaron al bloque conservador. Sí, de entrada, pues sí, vemos que podría ser en el caso de Berta Luján, toda vez que, como ya comentábamos, ella pues estuvo a unos cuantos votos de alcanzar ya la mayoría en la terna anterior y que decíamos, si es que hubiera habido algún tipo de diálogo mejor al interior de Morena, probablemente se hubieran alcanzado ya este nombramiento desde la primera terna, porque decíamos, pues sí, hubo votos muy valiosos, por supuesto, en el caso de Lenia Batres, me parece que fueron 15, y los de Estela me parece que fueron 2. Como sea, digamos, hubieran alcanzado, si se hubieran sumado los votos de Lenia y de Estela a los de Berta Luján, pues la verdad es de que desde el primer intento, desde la primera terna, hubiera quedado ya Berta Luján. Ahora me imagino que habrá algún tipo de mejor coordinación entre la propia bancada de Morena y todo parecería indicar que sería Berta Luján la que alcanzaría esta mayoría de votos. Si no, pues ya sería el presidente de la República. Y creo que sí, es muy importante también esta observación que haces, Nancy Flores, en el sentido de que, bueno, hay dos integrantes, serían dos integrantes de la familia Alcalde Luján, las que estarían siendo ya nombradas. De hecho, había dicho Berta Luján, Berta Alcalde Luján. Serían dos integrantes de esta familia las que serían ya, alcanzarían puestos pues muy, muy relevantes en este sistema político mexicano. Una en la Secretaría de Gobernación, el que se considera el segundo cargo más importante, solamente, por supuesto, después de la presidencia de la República. Y en el caso de pues una ministra de la Corte, solamente hay 11 ministros, ministras en este país, pues se trata, por supuesto, de los máximos cargos a los que se puede aspirar dentro del Poder Judicial.